Muy bien, vamos a iniciar un nuevo capítulo sobre esta clase del libro de los Hebreos. El capítulo número 8 es el que nos va a guiar en esta noche. Es un capítulo que relativamente calza nuestra noche, va a ser corto, no va a ser largo, no tiene mayor extensión, ya que casi que hemos abarcado la mayoría de conceptos alrededor de lo que se va a manejar también aquí. Y estamos ya completos en cuanto a este pensamiento, a esta idea que vamos trabajando. El capítulo 8 va a ser para nosotros un capítulo de conclusión, de cierre, sobre la temática del sumo sacerdocio de Jesús en cuanto a lo que se ha estado trabajando, pero también de apertura hacia algunas cosas en cuanto a lo que va a ser el templo terrenal y celestial, en cuanto a lo que va a ser el sacrificio y en cuanto a lo que va a ser la enseñanza de pactos. Entonces, es importantísimo ver que todo lo que viene aquí en adelante sigue siendo materia pesada. Ya hemos dicho que por ahí desde el capítulo 6 ya veníamos viendo un trasfondo, perdón, capítulo 5 ya veníamos viendo un trasfondo pesadito. Todo el libro tiene un alto contenido realmente de información y de hecho también tiene un alto contenido de convicción en cuanto a la era cristiana para nosotros. Realmente se ha trabajado la idea de aquel cristiano que ha querido volver al judaísmo y se sigue trabajando, pero las argumentaciones del autor han sido tan fuertes, tan equivalentes a un mundo que tal vez nosotros desconocemos, ya que nunca fuimos judíos, pero que sí en el entorno de ellos eran exposiciones continuamente fuertes, exposiciones amplias y exposiciones que también no dejaba por a dónde pudieran argumentar hacia alguna idea errónea en cuanto al tema. Sin embargo, vamos a encontrar aquí que el autor hace su conclusión tratando o llevando al creyente como a un inmaduro aún al final, pero sin embargo, la idea de él es concluir o cerrar en un punto. Él ha dicho todo esto, pero por más de que lo haya dicho, si ellos no lo entienden, no tendría validez. Es muy sincero, él es franco en lo que está haciendo, por eso he dicho y seguiré diciendo, el expositor del libro de Hebreos debió haber sido una persona no solamente informada, sino también muy bien letrada para poder hacer ese trabajo. Y sigo reafirmándolo, posiblemente conocedora o aprendiz de la mano del hermano Pablo, el apóstol. Muy bien, capítulo 8 tiene para nosotros la lectura que deberíamos de estar leyendo. Casi todo el capítulo 8 tiene una profundidad hacia lo que es Jeremías 31. Anteriormente creo que ya han visto algunos conceptos, hemos visto una pequeña pincelada dentro del libro y nuestro hermano Byron a través de sus estudios nos ha planteado también algunos conceptos. Él ha trabajado ya la parte de lo del santuario y después del capítulo 8, en el capítulo 9 nos vamos a adentrar hacia esa parte. Ya con todo lo que se ha enseñado y se ha definido, mis queridos hermanos, vamos a pasar más rápido ese capítulo 9 y no vamos a detenernos hablando de las cosas del santuario porque ya Byron las ha trabajado. Yo trabajé algunas pinceladas importantes y el hermano Byron ha trabajado más profundidad en ellas. Esos conceptos espirituales son demasiado decisivos para entender este punto hacia donde nos aproximamos, pero sobre todo, hermanos, para entender la parte espiritual que nos toca hoy en día y entender el contraste entre un santuario terrenal a un santuario espiritual, ya que esto es lo mismo que nos va a arrojar desde el inicio el autor desde el capítulo 8. Vamos allá y lo vamos a leer. Capítulo 8, versículo 1. Dice así: Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por los cuales es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia de la sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: mira, haced todas las cosas conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para un segundo, porque reprochándolos, él dice:
Mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Eso es todo lo que tenemos del capítulo 8. Y yo me caliento las manos al llegar al capítulo 9. Me encanta, es un capítulo muy, muy bueno, el capítulo 9 y el capítulo 10. Pero el capítulo 8 va a ser esa transición hacia todo aquello que queremos llegar. Esto es como hablar de las puertas del santuario celestial. Cuando usted y yo vamos a iniciar este capítulo, vamos a ver primero las tres palabras claves que he preparado para nosotros. La primera es tabernáculo, que viene del griego skene y se refiere a tienda o una choza de tela. Nosotros podríamos decir de muchas maneras lo que eso podría significarse a nosotros. A ver, para nosotros la palabra tabernáculo se vería como algo así como sublime, solemne, como una estructura de adoración, porque ya hay la idea de esto. Sin embargo, la palabra se refiere a algo humilde, algo sencillo, que se refería sobre telas, chozas, básicamente donde usted podría habitar momentáneamente, no es algo para perdurar toda la vida. Y ese era el reflejo de lo que Dios mandó a Moisés a hacer, algo que eventualmente no era para siempre, algo que era simbólico. De hecho, vamos a ver que mucho de lo que tiene que decir el texto está reflejado sobre esa idea. Entonces, cuando habla de tabernáculo, nos habla de un lugar que también inferimos que es un lugar de adoración. No está dentro de la definición concreta de la palabra, pero ha llegado a tomar tanto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo una idea de un centro, de un lugar, un enfoque de adoración. Y eso está bien. La otra palabra que vamos a encontrar aquí, que también es importante, hay muchas palabras importantes, pero he tomado estas tres nada más, ministerio. Viene de la palabra liturgia, que es una palabra, no es que exactamente sea liturgia, está conjugado, ¿verdad? Porque habla sobre la función pública o se traduce como servicio o ministerio. Porque la palabra liturgia también es traída de una manera en la que usted da una narración, no, porque narración sería escrita, perdón, da sino más bien un discurso, esa sería la palabra más apropiada. Una liturgia le conocemos como algo que da un discurso. Sin embargo, la palabra que procede esto, ministerio, nos trae para nosotros algo que quiere decir una función, donde es un cargo o algo a lo que usted procede y lleva. Por ejemplo, cuando usted es el jefe de una área, usted es el que administra esa área. Y cuando usted se le llama administrador, eso es lo que quiere reflejar esa misma palabra, ministerio. Después tenemos la palabra pacto. Pacto es muy sencillo, entre usted y yo podemos entenderlo. Sin embargo, viene del griego, que es una palabra que se llama diaseke, que propiamente o por disposición, es decir, específicamente contrato o específicamente testamento. Eso es como cuando usted da palabra en algo, pero esto es una palabra de índole legal, ¿ok? Y es importantísimo ese detalle, porque no es una promesa, como que usted y yo llego y le digo, le voy a prometer que le voy a dar 5 confites mañana. No, un pacto es cuando yo le estrecho su mano y le digo, mírame, véame, mañana yo le traigo 5 confites. Es una cuestión más certera, trae más un reglamento de cumplimiento, porque es como cuando usted lo firma en un trozo de papel y dice, bueno, si yo mañana no traigo 5 confites, voy a tener un problema, firmado. Eso es lo que quiere decir esta palabra pacto. Muy bien, con estas tres palabras vamos a tener una idea de algunas perspectivas que vienen más adelante. Iniciamos con nuestro desglose de los versículos. Esta es la primera sección que va a ser diferente de cualquier otra que hayamos visto, porque solo basa de un versículo la primera.
El primer versículo tiene una función grandísima, una función importante de dejar la idea pasada para ir proyectándose, no dejando, ¿cómo se llama? Lo que él está argumentando sobre Jesús, no, pero es como quien dice, bueno, ya acabo de argumentar, porque creo que hasta aquí ya es definitivamente claro. Vea lo que dice el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se había dicho es este. Todo lo que ha comentado el autor, todo lo que ha levantado desde que utilizó la frase Melquisedec y sumo sacerdocio, que usted y yo podemos encontrar por allá desde los versículos 3 y 4, que ya venía dando las pinceladas, que venía soltando todo esto, que ha trabajado muy inteligentemente y ampliamente, es para llegar a un punto. Y él dice, este es el fin del argumento. ¿Cuál es? Tenemos tal sumo sacerdote. Eso es lo primero que él necesita definir. Dice, todo lo expuesto tiene el fin de mostrar que Jesús es sumo sacerdote. También tiene otro propósito. Jesús es sumo sacerdote y superior que los que Levítico. Ya eso lo hemos visto en todo lo que hemos desarrollado. El sacerdocio que Jesús mantiene en él no tiene nada que ver con el sacerdocio levita, no. Es un sacerdocio diferente y aún más, no solo diferente, es superior. Primero, argumentó sobre la base de ser superior a los ángeles. Después argumentó la base de ser superior al profeta Moisés. Y después a ser superior en el sumo sacerdocio. Tres cosas que ya ha trabajado y esta con más amplitud porque es importante para que el judío que es cristiano y ahora quiere volver a judaizar entienda que hay, si usted está yéndose por la guía de que como no hay nada definido físicamente, pero los judíos tenían algo tan definido, aparentemente, como el sacerdocio, las reglas y las normas, y era más fácil estar encerrado en esa burbuja pragmática y estar ahí porque al menos ya tengo toda esa construcción que no me permite moverme, que estar en el cristianismo donde se desarrolla mi propia conciencia, donde la dificultad interna ya viene, es posiblemente algo complicadísimo. ¿Por qué? Porque allá me decían, no matarás, y yo sabía que con solo no matar estaba haciendo el bien, pero aquí me dicen que no debo hacer, ¿cómo se llama? Debo de amar a mi prójimo. Es difícil, ¿cómo voy a amar a yo todas aquellas personas que se rodean o se acercan a mí por alguna u otra razón? No, allá se me decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y aquí me dice que si yo codicio cualquier mujer que vea, ya estoy pecando. Esto es complejo. Mucha gente piensa que a veces el judaísmo fue más severo y grotesco de lo que es el cristianismo. Y no es tan cierto. El cristianismo tiene una libertad en Cristo hermosa y plena. Sin embargo, tiene un encerrón de dificultades para seguir las normas. Y no porque, ¿cómo se llama?, sea algo imposible o no porque realmente no queramos o podamos tratar de hacerlo. Simple y sencillamente es porque nuestra mentalidad a veces no está preparada para seguir un desarrollo de vida de esa manera. Cuando hemos sido criados en un libertinaje o cuando hemos sido criados en circunstancias diferentes, llegar al cristianismo a veces se puede volver algo difícil de tolerar a primera instancia, a causa de que el cristianismo presenta ideas de cosas muy complejas a veces para uno. Pero para el judío, que es inverso a nosotros, más bien vivía un estándar esquematizado y el cristianismo representaba una libertad a la que ellos no podían tolerar porque se les dificultaba y habían reglas que para ellos eran tan generales que no podían seguirlas, necesitaban cuestiones específicas. Entonces, cuando usted y yo tenemos esos lineamientos desde el punto de vista tan diferentes del judío, pues se nos hace complejo poder entenderlos a ellos. Para nosotros llegar al cristianismo es un poco difícil y complejo por ese lado, para ellos también era difícil y complejo, pero no por las mismas razones que lo son para nosotros. Entonces hay una gran pauta, una línea muy angosta que nos diferencia del pensamiento judío para poder comprenderlo. Después Jesús está en el tabernáculo superior. Vea lo que dice al final de este, ¿cómo se llama? Pasaje entrando al 2. El cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Yo creo que esta es una de las pocas veces en las que se menciona la frase majestad. No la puse dentro de las palabras claves porque es fácil para nosotros entender rápido, sin lugar a dudas, que majestad
se trata sobre algo sublime, inmensamente sublime. Es una palabra pomposa para nosotros, es una palabra que refleja algo no solo superior, sino algo excelsamente grande y maravilloso. Puede ponerle usted cualquier título y explotarlo a la millonésima para poder tratar de interpretar majestad. Y dice que Jesucristo, ¿ok? Él lo dice, bueno, el final del argumento es saber que Jesucristo es sumo sacerdote. ¿Cómo? Ya lo expliqué, según el orden de Melquisedec. Y aún más, él ni siquiera está en esta tierra, él está a la diestra. La frase a la diestra quiere decir a la derecha, la zona de confianza, de autoridad o de empoderado. Recordemos que representa a través de la Biblia el trono de los cielos, está representado y sentado en él, no de una forma física como nosotros seres humanos, sino para que lo entendamos, no podemos decir que sea un trono exactamente como una silla. Yo quiero que ustedes entiendan esto, cuando hablamos del trono de la majestad divina, de Dios, no es una silla como la que usted y yo podemos interpretar. Dios no se sienta, y si se sienta porque le da la gana. Pero Dios es espíritu. Así que Él es algo más grande. Eso es un lugar que Él ha definido como su trono. Pero eso no es grande por ser un trono de Dios. Eso es grande porque ahí está Dios. Y Dios está en todo lado. Pero Él atribuye este lugar como su centro, o Él atribuye este lugar como el lugar desde el que Él rige y reina la existencia misma. No me voy a atrever ni siquiera a decir universo. La existencia misma de todo lo creado. Y solo esas palabras ahí tienen una gran idea de las que deberíamos de estar imaginando, pensando, pero que se nos escapa por completo cuando solo leemos a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nótese siempre la frase cielos, desde Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2, que hay una enseñanza para nosotros. Nótese como Pablo lo dice allá en 2 Corintios también. Hay una enseñanza muy enfocada en la de los cielos. Byron les hablaba a ustedes al principio sobre este tema. Y hay un enfoque que nosotros tenemos que entender. La Biblia nos dice que hay 3 cielos. Habla de ellos no como una forma de que allá donde está Dios hay 3 pisos. No. Hay creencias que dicen hay 7 pisos, un piso de tal. No. Apocalipsis nos dice algo sobre los sedimentos donde está esa gran ciudad que vio Juan, pero no tiene nada que ver con este contexto. Al hablarnos de 3 cielos nos habla de que hay una estructura a la que se le llama cielo, que es lo que está por encima de nosotros, que es aquella que podemos ver y de cierto modo, porque no fuimos creados para alcanzarla, pero obviamente nosotros la alcanzamos de alguna u otra manera. Sin embargo, no la podemos trascender, no estamos capacitados. Hay un segundo cielo que es todo lo que llamamos cuerpos celestes y que se extienden alrededor de nuestra mirada, la cual de noche podemos apreciar, podemos ver, pero no podemos alcanzar. Y no estamos en la condición de poder llegar ahí para nada. Y hay un tercer cielo que es lo que la Biblia objeta como el lugar de la morada divina, que es aquel que está más allá de ese mundo de cuerpos celestes que nosotros imaginamos como planetas, galaxias, universo, que está más allá, y ese lugar es al que se le llama el tercer cielo o la morada celestial. Y es hasta ahí donde apunta el autor del libro de los Hebreos. Dice que ahí es donde está Jesús, ungiendo ahí adentro de una manera especial. Vamos a ir esto ahora a la siguiente sección, que sería la sección que va del versículo 2 al versículo 6. Es todo un trozo, dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. Hay un santuario verdadero. Él más adelante va a argumentar que esto es lo real y que de hecho nos dice que el tabernáculo conocido para nosotros, o para ellos, mejor dicho, para el judío, no era verdadero. Esto pudo haber golpeado la mente judía de primera instancia, pero claro, la argumentación de él ha sido buena, incluso va a refutar un poco aquí en la citación, y es importante, véanlo ustedes conmigo en el versículo 5, vamos a adelantarnos hasta la siguiente
parte donde él habla sobre Moisés, dice, como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz tabernáculo, pues dice, mira, haz todas las cosas, conforme al modelo del que se te fue mostrado en el monte. Y esto es importantísimo para nosotros. Esto habla de allá, de Éxodo capítulo 25, versículo 40, cuando Dios le está dando la revelación de todo lo que tiene que hacer a Moisés, y él se lo dijo. Este es el modelo para hablar de que había algo que sí era, según el contexto de este modelo, lo real. Todo lo que mandó Dios a hacer a Moisés era una representación de lo real. Como cuando usted hace una maqueta. ¿Usted ha visto a algún ingeniero hacer una maqueta? Para ellos presentar un centro comercial, una casa o algo que, bueno, tal vez una casa no, un centro comercial, alguna plaza grande, hacen una maqueta donde muestran y dicen, bueno, este es el modelo de lo que va a ser. Y eso es lo que quería exactamente el autor mostrar en esa expresión. Incluso para el judío de su tiempo, el templo que tenían creado por Herodes era el templo más grande conocido a través de la historia. Y aún así, él lo llama maqueta. Wow. Yo digo que él apunta y señala más que todo al tabernáculo que se hizo desde el inicio de Telas, que es realmente ahí donde debería estar la idea, pero posiblemente su argumentación sea para que ellos entiendan que Jesús estaba en el templo real, en el templo glorioso, en el templo donde de verdad ahí sí se funge de la manera extraordinaria y perfecta. Muy bien, el versículo 2 decía, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Cuando usted ve eso es una refutación, ok, el que yo le estoy hablando a ustedes es divino, el que el Señor hizo, no el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios no va a morar donde algo lo ha construido el ser humano. Por el amor de Dios, creo que esto también es algo que nosotros deberíamos de reflexionar. ¿Va a vivir Dios dentro de algo que ha construido el ser humano? ¿Que ha formado el ser humano? Si Dios creó al ser humano, Él es un ser superior. ¿Cómo morar en algo tan inferior como una casita hecha por nuestras manos? Humildemente, hermanos, Dios puede hacerlo, pero de una manera no como la que pensaba el judío, que literalmente Dios iba a vivir ahí. Dios lo hace por cercanía, por humildad, porque Él está en todas partes. Y Él puede morar en nuestra casa, puede morar en los lugares donde vayamos, puede morar en cualquier recóndito lugar del mundo, donde se le alabe, se le aclame, se le glorifique y se exalte su nombre. Pero eso es tema para otro estudio. Muy bien. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por los cuales es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Ok, todos los sacerdotes, dice un punto muy importante, en la función de sacerdocio, que es la primera que tenemos aquí en la viñetita naranja, oscura, no, clarita, perdón, nos dice claramente él que tenían algo que ofrecer. Y vea lo que dice el versículo 4. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Jesús no estaría presentando. ¿Por qué? Porque si Jesús estuviera sobre la tierra, sería una sangre que viene de la tribu de Judá y no podría presentar ofrendas, porque estaría bajo otro linaje y no el linaje levítico. Mira, hermano, pero ¿por qué Jesucristo no se comportó como un sumo sacerdote estando en esta tierra y por qué Él dice que ahora sí lo es estando en los cielos? Simple, porque Jesús fue obediente inclusive a la ley mosaica, toda a plenitud. Y es importante porque basado bajo la ley mosaica es que Él se constituía limpio y acepto como sacrificio, pero eso lo vamos a hablar capítulos que vienen por delante. Entonces, ante la idea de decía, todo sacerdote ofrecía y también ofrecía por sí mismo. Jesús
era limpio y aceptable, pero sin embargo él en la tierra no podía fungir como un sacerdote, sino que, vea lo que él dice, versículo 5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido. Entonces, la primicia de él es, ok, Jesús se fue y él allá funge como sumo sacerdote desde un orden distintivo especial al que es de Leví. Porque todo lo que tiene que ver con el templo es simplemente una sombra. Todo lo que tiene que ver con el sacerdocio de Leví es una sombra. Todo eso físico a los que ustedes se quieren aproximar ahora, dice, a estos cristianos judíos, judaizantes, es una sombra. Cuando usted llega y coloca algo bien alto delante de una luz y se refleja esa sombra hacia el suelo, da una silueta, una interpretación de lo que visiblemente es algo. Usted puede ver la sombra de un perro y usted dice, ah, es un perro, por la sombra. No estoy viendo el perro, pero sé que es un perro. Un gato, lo distingo. Un ser humano, lo distingo. Un hombre o una mujer, lo distingo. Pero exactamente puede ver bien claro lo que refleja lo que es esa persona o ese animal. No, solo puedo ver la silueta e interpretar lo que puedo ver. Por eso él les dice, porque todo esto que hacían estos sacerdotes era una sombra. Jesús está ¿en qué? En el modelo original. Versículo 6. Pero ahora, él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dice el autor que Jesús, entonces, en lo nuevo, él es sumo sacerdote o tiene ese sacerdocio. Y dice también es ministro. Él ahora va a ministrar, a llevar la ruta correcta de todo esto. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que ministra, él es el que dijo cómo todo va a ser, cómo debe de ser y cómo debe caminar. Cuando usted ve que hay líderes espirituales, los ancianos dentro de las iglesias, llámele usted ancianos, pastores o obispos, que las tres palabras reflejan o hablan de exactamente el mismo concepto. Las tres palabras hablan del líder espiritual de la iglesia que está momentáneamente puesto por Cristo. Pero no es que literalmente usted solo pueda decirles por un nombre. Quiero que entiendan, ¿verdad? Que se les dice pastores porque ellos cuidan el rebaño. Quiero que se les entienda que se les dicen ancianos porque ellos son por lo general los más experimentados o longevos de vida. Y recuerden que también se les llama obispos porque ellos son los que están vigilando y cuidando todo. Entonces las tres palabras lo que hacen es definir la función de un cargo, ¿ok? Le hemos esquematizado bajo un título, pues sí, y no está mal, podemos decirle de esa manera, pero no nos encerremos, eso es lo importante, en una idea propia nada más, porque si le llamamos ancianos es correcto, y si le llamáramos pastores también sería correcto, y si le llamáramos obispos también sería correcto. Ok, normalmente a la iglesia de Cristo le llamamos ancianos. ¿Por qué? Porque es la palabra más utilizada en todo el Nuevo Testamento. Los ancianos, los ancianos, los ancianos, los ancianos. Y no está hablando de personas viejitas solamente, sino está hablando de aquellos que son los líderes espirituales. Ok, entonces dice que este ministerio, él es el que lo controla, pero los líderes espirituales, como les decía anteriormente, trabajan en la iglesia definiendo cosas que no tienen que ver nada ni cuanto con doctrina, ni en cuanto a cómo se debe vivir una vida cristiana, porque eso ya todo lo dijo Jesucristo. Él es el ministrador de todas estas cosas. Los ancianos lo que ministran es estar en la cercanía de los miembros, cuidar, ver, apoyar a las necesidades, fungir, ver que las cosas se hagan correctamente y movilizar que el conocimiento bíblico esté siendo aplicado en la iglesia. Es su responsabilidad. Pero el de formar, darle los conceptos y decir cómo son las cosas, ya eso está definido. No tienen nada que definir. Cristo lo ha definido todo. Y mediador. Es la última, bueno, el último título que le da aquí en este versículo el autor. Y me encanta porque él dice, él es mediador. Él es aquello que va a estar entre el cielo y la tierra mediando para usted y para mí algo. La frase mediador, aunque la explicamos antes, quiero decirles algo importante. Los judíos veían el mediador muy diferente. Para ellos el mediador era distintivo. Recuerden que era Dios y habían mediadores.
o los profetas. ¿Por qué? Porque ellos le hablaban a los profetas y ellos oraban a Dios y rogaban a Dios, o ellos traían el consejo de Dios o las palabras de Dios al pueblo, o ellos con los sacerdotes, y los sacerdotes trabajaban para con ellos los sacrificios, o el sumo sacerdote que llevaba las oraciones del pueblo y, ¿cómo se llama? Y el perdón de los pecados momentáneo al lugar santísimo. Entonces ellos tenían mediadores, pero el autor aquí trabaja la idea de que Pablo nos ha dicho, ¿verdad? Un solo Dios, no, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo mediador. Y él lo coloca aquí también. Y dice, él es ¿qué? El mediador. El mediador. O sea, un único mediador. Hay gente que a veces, hay gente que a veces llega y dice, quiere colocar al Espíritu Santo como mediador, y no, eso es incorrecto. El mediador es Jesucristo. Quieren colocar a el Padre Celestial como el mediador, eso es incorrecto. El Padre no es el mediador, es Jesucristo. Solo hay un mediador, y es Jesucristo. Usted no puede poner a Pedro como mediador. Pedro no es un mediador, es Jesucristo. Usted no puede poner a María como mediador. María no es una mediadora, es Jesucristo. Usted no puede poner a Pablo como mediador. Pablo no es un mediador, es Jesucristo. Y a través de todo lo que usted lea en los escritos de Pablo y de Pedro y de todo lo que usted va a ver, o Juan también, y el del autor del libro de Hebreos, solo hay un mediador, Jesucristo. Así que si el mediador, el sumo sacerdote, era el que llevaba las oraciones, ¿quién es quien lleva nuestras oraciones? Si los sacerdotes hacían los sacrificios para el perdón de los pecados, ¿quién es el que hace el sacrificio para los pecados? Si el mensaje de Dios lo transmitían los profetas, ¿quién es ahora el que transmite ese mensaje? Él lo dice al puro principio, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los patriarcas a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Por qué empezó con esa alegoría? Porque desde ahí ya venía dándole a la idea importante de todas estas cosas. Jesús es superior a todo. Él es el único mediador. Y estos personajes querían ir a mediar a través de otras personas, humanos iguales que ellos, débiles y falentes. Cuando había un mediador perfecto, un mediador que lo era todo y un mediador que era el único verdadero filtro, como dice Jesús, el que viene a mí. Esa es la idea. Entonces yo quiero que ustedes comprendan que cuando él habla del mediador, está poniendo una palabra de peso ahí. Y dice, y él es un mediador, ¿de qué? De dos cosas. De un mejor pacto y de mejores promesas. Los judíos estaban por un pacto, y amigos. Los judíos estaban por un pacto. Un pacto que Dios hizo con ellos allá en el monte, cuando Moisés bajó de haber recibido las instrucciones de Dios. Pero nosotros estamos bajo un pacto que fue ratificado desde Abraham, en el que serían benditas todas las naciones de la tierra. Bajo ese pacto. Y mejores promesas. Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida y les prometió estar con ellos si ellos eran fieles y liderar siempre sus batallas y estar ahí y engrandecerlos y hacer una gran nación de ellos. Pero a nosotros nos ha prometido algo superior. No una tierra prometida, la entrada al cielo, al lugar celestial. No una vida de grandezas humanas, vida eterna, dado a nuestro Señor. Una labor superior, un cuerpo celestial, una vida diferente, donde no hay dolor ni llanto, donde usted y yo no tendremos que pasar hambres, pan del trabajo constante hasta desgastarnos para obtener las cosas, donde hay modas que hacen que lo que usted tiene hoy en día ya sea obsoleto y vienen a otra cosa, donde ya no lloraremos y pediremos misericordia a Dios, sino donde le veremos cara a cara. No sé a veces qué
promesas, qué más promesas quiere la gente para poder entender lo necesario que es Cristo en nuestras vidas y lo necesario que es vivir en Cristo Jesús. Continuamos. Ahora la sección del versículo 7 al 13, aunque es casi que toda abarcada, ¿verdad? Por Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, porque es 31 al 31, fácil de memorizar. Tiene la sección más amplia en la que vamos a estar desarrollando varias lecturas. Así que yo le solicito y le pido amablemente que usted esté preparado para que me ayude a leer los siguientes versículos que tengo en pantalla con su Biblia. Usted se coloca ahí, no importa cuál sea su versión, se coloca ahí y podamos ir rápidamente leyendo todo esto, porque esto es sumamente importante. Bueno, ¿por qué un nuevo pacto? Llegaríamos a esa conclusión. Versículo 7 dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Hay una idea que nosotros tenemos que entender. Bueno, había un pacto, ya Dios venía trabajando con el ser humano a través del pueblo de judío, pero la pregunta que intriga es, bueno, ya Dios también una forma, ¿por qué hacer una nueva? ¿Por qué un nuevo pacto, Señor? Entonces dice, pues si aquel primero hubiera sido sin defecto. Ese es el primer punto. El primer pacto tenía un defecto. Había un defecto en el primer pacto. ¿Quién quiere leerme Hebreos capítulo 7 versículo 18? Ya lo hemos pasado por ahí, pero vamos a leer para rectificar aquello. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ineficacia. Dice que él queda abrogado, o sea, queda eliminado porque él es ineficaz. El mandamiento anterior, el pacto anterior. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Entonces había algo que lo hacía defectuoso, como el autor lo está volviendo a decir acá. El primer pacto tenía un defecto. Entonces quiere decir que ese pacto era malo, la ley mosaica era mala. No, la ley mosaica era buena. Quiero que alguien me ayude a leer Romanos capítulo 7 versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muy bien. Entonces, si la ley era santa, justa y buena, ¿por qué tenía un defecto? Bueno, hay un dato que nos podría ayudar porque hay una argumentación importantísima de la ley santa y buena. Leamos Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. ¿Alguien? Y otra persona me ayuda con Gálatas capítulo 3, versículo 10. La hermana Ruth con Deuteronomio y Gálatas capítulo 3, versículo 10. Alguien más me ayuda después de la hermana. Adrián. Muy bien, listo. Okay. Lo leo a tiro. Dele, hermano. 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Muy bien. Por todo el camino. Eso es algo que Moisés les dijo antes de que él se fuera, que muriera. Y les dijo, todo esto que les he dicho de la ley, deben de andar por ese camino. Pablo rectifica también allá en Gálatas capítulo 3:10 y vea cómo Pablo nos lo traduce, ya más importante, como el concepto que era judaizante lo entendía. Adrián. Dice así, Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Muy bien, gracias, Adrián. Pero ¿por qué Pablo dice, bueno, todos los que están bajo la ley están malditos, pero no era que la ley era buena y santa? ¿Por qué Pablo la llama maldita? Porque él dice que la obligación de la ley es ser cumplida toda la ley a cabalidad. Ok, si la ley es santa y es buena, pero el detalle de la ley es que tenía que cumplirse toda. Y normalmente el ser humano estaba anclado a ser maldito por estar metido dentro de la ley. ¿Cuál era el defecto? El defecto es que el ser humano no la cumplía. Vean ustedes lo que está diciendo el autor en el capítulo 8, versículo 9.
porque él mismo lo responde. Vea, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No permanecieron. La ley no era el problema. Dios hizo una ley que podía ser cumplida. Dios hizo una ley rigurosa que necesitaba enseñar, mostrar algo al ser humano. ¿Y qué es lo que quería mostrar? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 29, por favor? Importante estos textos. Por favor, Adrián. Ok, ya como estoy aquí, voy a leer el 19. Entonces, signos de pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego, la ley contraria a las promesas de Dios. ¿Es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Eso sería todo. Gracias, hermano. Un poco extenso, pero explica muy bien lo que debemos de entender de ese aspecto. Si la ley era santa y justa, pero tenía un defecto, y ese defecto era que debía ser cumplida a cabalidad, y lamentablemente el ser humano no la cumplía a cabalidad, ¿por qué entonces Dios nos enviaría o nos daría una ley con estas rigurosidades? Pablo nos dice en toda esa argumentación, para que fuera un ayo, para que fuera ¿qué? Una niñera, para que creciera el pueblo, para que entendieran, para que comprendieran, para que fueran madurando en la verdad espiritual. Yo veo la ley como una andadera. ¿Ustedes se acuerdan de las andaderas que se utilizaban para poner a los bebés para que aprendan a caminar? Cuando usted colocaba al bebé, el bebé quedaba en una posición incómoda, eran duras, eran tal vez decoradas con algunas cositas para que se vieran bonitas, para entretener al bebé, para que no se quisiera aburrir y para que él pudiera caminar. Tenían una amplitud que lo limitaba para que no pudiera tocar las paredes y cosas y golpear a todo lado, pero eso, aunque era incómodo para él y aunque de cierta manera lo tenía limitado, lo protegía porque iba aprendiendo a caminar, iba fortaleciendo sus pies poco a poco y lo mantenía de cierta manera protegido. Eso mismo es lo que hizo la ley en nosotros, el ser humano. Y Dios constituye de la ley ese hecho, ese acontecimiento que iba a prepararnos, que iba a solventar, en la mente judía, aquella idea para poder aceptar a Jesucristo. Y ahí es cuando yo me duelo, mis queridos amigos, porque yo recuerdo lo que nos dice allá Juan, capítulo 1, déjenme y yo voy corriendo y se los voy a leer textualmente. El Evangelio según escrito por Juan, después de que habla de la alusión del verbo y todas estas cosas hermosas y de una alta teología, nos dice algo súper importantísimo. En el versículo 11 del capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
¿Por qué hace esa argumentación, Juan? Porque él sabía, ahora entendido por el Espíritu, que el pueblo judío debía estar más que capacitado para entender que Jesús era el Mesías y para entender que él venía como su libertador. Sin embargo, se negaron. No todos, no todos, hay que entender, se usa en generalidad, pero no es todos. Se negaron y más bien lo entregaron a la muerte. La ley tenía el principio de enseñar y de guiar la mentalidad de aquellos seres humanos a la llegada de Jesucristo en su vida. ¿Cómo sabrían que él era un mediador? ¿Cómo sabrían que él era un sumo sacerdote? ¿Cómo sabrían que él mediaba, que él traía un nuevo ministerio y que él traía un pacto con más grandes promesas si no hubieran tenido la ley? Recuerden que todo lo que ha utilizado el autor del libro de los Hebreos son los conceptos de la ley para que pudieran estos ser ahora el reflejo y entender todo aquello espiritual que estaba bajo ese alcance tan difícil en aquel pensamiento. Recuerde que nosotros los seres humanos somos complicados y difíciles de entender las cosas. Pasamos por un proceso de prueba y error para poder comprender. La imperfección de la ley era el incumplimiento de los mandatos. No era la ley. Cuando el autor dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera buscado lugar para un segundo. El defecto del antiguo pacto no era la ley, eran nosotros los seres humanos, que no la cumplíamos, o que no la cumplieron ellos los judíos. Sin embargo, esta nueva ley que es en Cristo es una ley espiritual, amplia en perdón, en misericordia, en gracia, en amor. Que todo aquel que por más que ha pecado o ha hecho algo malo, y por muy vil que nos parezca, si se arrepiente genuinamente de su corazón, genuinamente, y busca de Dios, entonces este va a entrar, va a ser perdonado, va a ser bautizado a través del agua del bautismo, va a ser perdonado. Y entonces va a fungir dentro de una familia que Dios mismo lo incluirá. Y va a trabajar de una manera diferente. Su vida va a cambiar. Su percepción de las cosas va a ser diferente. Su seguridad en Cristo es completamente ajena. Tanto que voy a utilizar para que ustedes entiendan por qué él está tan enfocado en hacer esta concepción de esta idea. Ahora, recuerden que el autor había dicho algo. Acerca de esto hay muchas cosas que él quisiera decirles a ellos, que les hubiera querido explicar, que hubiera deseado con todo su corazón haberlo dicho. Allá en el versículo 5, ¿se acuerdan? El capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de todo esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué más hubiera querido decir del sacerdocio en ese momento? ¿Qué más tal vez hubiera querido expresar sobre la idea de todo el sacerdocio y todo eso que nos lo dejó ahí, cuando yo siento que todo esto lo abarcó? Muy posiblemente tuviera que ver con lo que Pedro dijo allá en su carta, en el capítulo 2, versículo 9. Pedro dice allá, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No es esto también cuando Pablo dijo, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, etcétera? Todos ahora somos un sacerdocio, un linaje especial. Ya no es una sangre, como ahora nuestro sumo sacerdote es un sacerdote que viene bajo un ministerio según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿en qué posición nos pone a nosotros, sus hermanos menores? Somos sacerdotes. Llevamos tesoros en vasos de barro, dijo Pablo. Las arras del evangelio, las bendiciones, la predicación de la luz admirable de Cristo. Somos un linaje ahora escogido, no escogido por sangre. Somos ahora un linaje, según aquel sacerdocio espiritual, ahora somos un linaje espiritual, parte de una familia espiritual, escogidos. No nacimos ahí al caer.
somos real sacerdocio. Ya no somos un sacerdocio. Pedro nos llama real sacerdocio. Y eso para mí y para usted debería de ser algo de maravillarnos y de entender que no solamente en Cristo tenemos un propósito, tenemos oficio y función importantísima, celestial, que obrar desde esta tierra hasta llegar a los cielos. ¿Por qué? Por lo que Pedro nos dice al final. Porque debemos recordar que Él nos llamó desde las tinieblas, estando en el pecado, en la inmundicia, en la iniquidad de nuestras transgresiones, y nos ha llevado o nos quiere llevar hacia su luz, ser limpios, una luz admirable que refleja a Cristo en nuestras vidas a donde quiera que vayamos y podemos mostrar el amor, la entrega y la devoción que el mismo Cristo Jesús demostró a esta humanidad. Hasta aquí llega nuestra lección. Espero que haya sido una lección que le motive. Como ustedes podrán ver, tenía una cantidad de información, no tan amplia como en otras. No vimos solamente textos, sino también tuvimos algunas reflexiones, puesto que el texto del capítulo 8 nos lo permite también hacer. Y que es importante hacer esto, ya que venimos también a otra información bastante amplia y muy fuerte, pero con estos conceptos y con estas reflexiones también nos abre camino para poder comprender más todo lo que viene por delante. Que Dios les bendiga.